El gobierno dice, ustedes sí son formadores de precios. El campo dice, nosotros no somos formadores de precios. Tenemos un lío bárbaro. Está con nosotros Rubén Palau, que es titular de APYME. Gracias, Rubén, por acompañarnos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo le va a ustedes? Buen día. Buen día a tu audiencia, a tus televidentes. Bueno, un día importante para todos los que queremos vivir un poco mejor, a ver qué surge de todas estas reuniones. Ustedes también, obviamente, deben querer tener mejores condiciones para fomentar más el empleo, para tener más rentabilidad también. ¿Quién no quiere tener en estos momentos de pandemia mejores condiciones de rentabilidad o mejores condiciones laborales o mejores condiciones rentables? Está muy difícil el tema. La puja es muy grande, y siempre se benefician en esta puja los grandes. Lo estaba escuchando recién a ustedes en análisis tuyo deportivo, que decías de que ese equipito o ese equipo necesita el premio. Por supuesto que para mí River tiene que dárselo. Bueno, como todo en la parte comercial, también el más débil necesita, y en este caso del apoyo del gobierno, de los estados, para poder resurgir, y más en estos problemas que tenemos de pandemia. Esto es fundamental. ¿Cómo encaran desde APYME esta situación? Digo, ¿qué panorama? Nosotros vemos con mucha preocupación las alzas de los precios. El problema no son los precios, el problema son los salarios, que nosotros vivimos de esos salarios, de ese mercado interno que todavía de hace 4 años que viene con decadencias muy grandes. Venimos con un problema, las pymes o las MIPYMES dentro del país, pero teníamos un problema muy grande de vulnerabilidad y quedamos totalmente en la informalidad. Cuando vino este gobierno, vino con unas alzas de moratorias y de rectificar lo que es el mercado interno, y justamente con las pymes también. Pero se nos atravesó la pandemia y quedamos totalmente vulnerables. ¿Vulnerables por qué? Porque no alcanzábamos en muchos casos esos créditos que daban con tasas subsidiadas o beneficiadas para distintos sectores, ya sea para el comercio, para la industria o para las economías regionales. Entonces quedamos muy mal parados y actualmente seguimos muy mal parados. ¿Cómo será lo mal parado que están? Que ciertos sectores siguieron trabajando y han hecho, por ejemplo, los sectores alimenticios, de la industria, a ciertos sectores metalmecánicos y demás, pero otros quedaron muy mal parados. La gran mayoría, ¿no? Hubo algunos sectores que se vieron beneficiados, que sacaron réditos justamente de la pandemia, pero la gran mayoría quedó muy relegada, muy complicada. Pero muy mal parado. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, lo gastronómico, por ejemplo, los sectores, el comercio. Si vamos al caso, el comercio, el consumo no repunta. Entonces este es el gran problema. ¿Y qué pedimos? Fíjate qué contradictorio lo que te voy a decir. ¿Qué pedimos? Una mejora salarial. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para pagar esa mejora salarial? Porque usted me dice, nosotros necesitamos mejores salarios para que la gente pueda comprar, y como pequeña y mediana empresa nos vemos beneficiados, pero ustedes también van a tener que por supuesto, pagar fíjate qué contradictorio lo que te estoy diciendo. Entonces necesitamos para esto leyes, como cualquier país del mundo, que nos beneficie. En este caso, una ley tributaria, de beneficiar a las pymes o a las MIPYMES y diferenciarlas de aquellos grupos económicos, aquellos grupos concentrados de la economía que han venido haciendo y hacen rédito de todo tipo de políticas, ya sean liberales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos seguir... Con algunos más, con otros menos, pero siempre ganan, dice usted. Pero totalmente. Y la concentración de la riqueza es cada vez mayor, y siempre se enriquecen o siempre se benefician los más grandes. Y en este caso, en el caso te estoy dando el caso de River, es el típico caso en lo deportivo, en lo social. Los niveles de conflictividad que vamos a tener de ahora en más, las pymes, las MIPYMES y la sociedad en sí van a ser altos. Entonces necesitamos que el Estado interceda en estos niveles. Conflictividad laboral, conflictividad social, conflictividad financiera, que necesitamos una ley de entidades financieras que también beneficie a distintos sectores de la producción, distintos sectores del agro, distintos sectores de los pequeños productores. El típico caso, por ejemplo, de Mendoza. La industria vitivinícola ha crecido durante la pandemia en el mercado interno como nunca, y ha crecido en los índices internacionales también como nunca. Por supuesto que los precios son distintos, pero en detrimento de pequeños productores. Entonces,
a ver a qué precio le van a pagar este año la uva al pequeño productor. Y dicho de eso, el pequeño hay reclamos productor, permanentes, ¿no? ¿cómo va a ser ese pequeño productor? Y acá está la contradicción que yo siempre te digo, para poderle pagar una ficha al cosechador, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta gama de productos, de cosas que te estoy diciendo, nos afecta. Siempre cae en el más chico. La verdad que suena muy contradictorio que ustedes digan, necesitamos mejores salarios, pero no sé si lo vamos a poder pagar. La verdad que es muy raro. Agustina. Claro, y es el gran dilema que tiene el gobierno. De hecho, esta reunión que mencionabas hace un ratito, Tano, tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno logre un acuerdo con el sector de los empresarios y con el sector de los sindicatos para que todo gire en torno al 29%. ¿Es posible eso? De hecho, a ver, 29%, pero si uno piensa en salarios, para que la ruedita de la economía funcione como debe funcionar, tienen que estar por encima de esa inflación del 29%. Por supuesto, y esto es lo que le pedimos al gobierno. Basta de aumento de precio. No puede ser este aumento desmesurado de precio. Durante la pandemia no aumentaron los precios esenciales de materia prima en conceptos energéticos y demás. No puede ser que en el ramo de la construcción aumentó más del 60%, en el ramo alimenticio, la carne, por ejemplo. Una locura. Entonces vos decís, che, ¿qué está esperando el gobierno? ¿O tenemos que salir nosotros a denunciar dichos grupos económicos abusivos en el poder sobre el tema de precios? Es que para mí hay que hacerlo también, porque el gobierno, la verdad es que no, todos dicen, tiene las leyes y las herramientas como para llevar adelante ese control, pero finalmente no se terminan aplicando. No digo este gobierno, todos los gobiernos. Tal cual, es por eso que es muy importante esto y estamos a la espera. Pero también nosotros no solo estamos a la espera de eso, sino que tenemos que tener la participación de nuestros sectores representativos, que lamentablemente muchas veces no la tenemos, en esto que es la mesa del salario, en esto que es discutir el debate de la mesa del salario, la mesa de esto de la el acuerdo de precios y salarios, en el consenso, en esta mesa que se da tanto a nivel provincial como nacional, a nivel social, el consenso social, Ahora, Rubén, ¿hace cuántos años que venimos con lo mismo? Y no termina, y es muy difícil. Ponerse de acuerdo y vamos por este lado, después que se peleen por ideologías y es entendible. Sí, yo también quiero decirte de que la pandemia vino a traer que no todo lo soluciona el mercado, todo lo contrario. Si no está el Estado, está frito. El fiel caso es de nuestro amigo en Brasil, que él creía que era todo fácil y no es todo fácil y no lo soluciona el mercado. Lo soluciona el Estado. Y si el Estado no está presente en la salud, en la educación y en los sectores distintos de la economía que son más vulnerables, como las pymes, como los equipos argentinos, que esto que te vuelvo a repetir de este equipo que va a jugar en la Copa Argentina, entonces, si el Estado no está presente, estamos todos terminados. Es por eso es que necesitamos leyes acorde a las circunstancias. Si alguien los escucha, usted dice no nos convocan ni a ninguna mesa de diálogo. Vamos al ámbito provincial, ¿los convocan? No, charlan? Nunca nos han convocado. No, acá quiero hacer claro, nunca nos han convocado los tradicionales cámaras empresariales que, bueno, entendamos que son más altos y más arriba que nosotros, pero nunca nos han convocado. Y no solo nosotros. Acá faltan también las economías sociales, acá faltan los cooperativistas, acá faltan las empresas recuperadas. ¿Cuántas pymes hay aquí en Mendoza? Como la Terre, por ejemplo, en la provincia, sí. que es un ejemplo. Pero bueno, tienen que tener voz y voto sobre todos ellos. A pymes hay aproximadamente cerca de 45.000 que han... No tengo el dato exacto después de la pandemia, cómo han quedado. Pero no es un número pequeño, eso quiero decir. Sí, son por supuesto que es pequeño. No, por supuesto que es pequeño. Ahí hay que agregarlos todas, ¿no? 45.000 hay que agregar todas. Grandes, chicas, medianas. Pero necesitamos leyes que nos regule todo esto. Y para esto necesitamos al Estado como ente regulador de todo tipo de actividad. Muchos dicen, no, deja que esto lo maneje el libre juego de la oferta y la demanda, o sea, el mercado. Sabemos perfectamente lo que ha pasado cuando esto sucede. ¿Tiene alguna expectativa con la ley de góndolas, por ejemplo? Sí, hay muchas expectativas. Que se tiene que aplicar la ley de góndolas para aquellas pymes que tienen que pronunciarse dentro de distintas economías regionales, son muy grandes y muy importantes. En este sentido hace hincapié, creo que hay un empresario supermercadista que está haciendo hincapié en esto que está llevando, pero claro, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación. Y la aplicación todavía falta mucho.
falta mucho como para que esto tome buen puerto. Creo que hace referencia a Víctor Feras, ¿no? De Sí, Maxiconsum. sí, Hemos charlado aquí con él también, ¿no? Sí. Cuando usted pide leyes, Rubén, imagino que está hablando estrictamente de lo impositivo, porque también hay que hacer esta distinción y nosotros cada vez que podemos la hacemos, ¿no? Cuando uno habla de lo impositivo también tiene que saber que el dinero de nuestros impuestos después va a pagar muchas cosas que son fundamentales para que funcione el país. Hablamos de salud, hablamos de educación. Por lo tanto, cuando desde el sector empresarial piden una rebaja impositiva, me parece que lo que no se ha hecho durante todos estos años es una distinción entre quienes pueden pagar y entre quienes no pueden pagar. Probablemente la situación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, no sea lo mismo que un gran contribuyente. Pero ahí también desde el sector del campo están pidiendo rebaja de impuestos. Sí, es cierto. Todo lo que acabas de decir es tal cual. Hay ciertos sectores del campo que caen en esa fácil que dicen de que como somos productores, nosotros no somos generadores de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Contestándole al presidente estos últimos días. Pero el campo, en la mayor parte de las veces, y se ha dado, comercian un producto que en el orden internacional lo compran, o lo venden, perdón, en el orden internacional y lo pagan acá en pesos, o sea, generan dólares. Está bien que son generadores de dólares, pero generan pesos en el país y pagan en pesos en el país. Los sueldos son en pesos en el país. Entonces me parece que hay que ver también la comparación. Y no todos son iguales, no todos son iguales. El campo no es igual, las distintas economías regionales no son todas iguales. No tributan lo mismo de una u otra forma. Y también hay que aclarar que el campo tiene unos problemitas de evasión que me parece que hay que empezar a controlarlo más. Mucho más. Es por eso que necesitamos y pedimos la participación del Estado en estos tipos de controles. La evasión que hay en todo el Paraná es muy grande. ¿Cómo puede ser que un país no productor de granos sea exportador de granos, como es Paraguay? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y acá voy con esta empresa en su momento que fue, háganme recordarla. ¿Exportadora? Claro, exportadora. Que fue polémica. Sí, totalmente polémica. Vicentín. Vicentín, el claro reflejo del capitalismo que hemos vivido a lo largo de estos últimos 40, 50 años, beneficiándose con aportes, con beneficios estatales, con toda zona portuaria y demás, y resulta que estaba evadiendo por otro lado. El claro reflejo que pedimos que nos traten de la misma forma que nos endeudaron con grandes empresas de acá de la Argentina. Le pudieron solventar sus deudas extranjeras y nos las pusieron a nosotros en cuanto a la deuda, o a cada uno de ustedes, o a sus papás de ustedes, o a sus abuelos de ustedes. Qué panorama sombrío, Rubén. Eso se tiene que cortar de una vez por todas. No sé si me entienden. Y esto no es un tema ideológico ni partidario. Esto es un tema social en la cual nos involucra a todos. De una vez por todas tenemos que terminar con estos temas. Me parece, es muy punto de vista mío, pero tenemos que salir de esta incertidumbre, llegar a acuerdos en los cuales establezcamos todos los parámetros y todos los problemas que tenemos, sociales, culturales, de salud, educacionales, que estemos todos involucrados, no unos sí y otros no. Claro. Y voy siempre otra vez a repetirte lo mismo, el ejemplo de este partido de River con... pronunciamiento, defensores de pronunciamiento. Esto es lo que nos está pasando, el fiel reflejo es lo que nos está pasando. Rubén, queremos agradecerle. Lo último, expectativas para este año desde APYME, para los que ustedes nuclean, sí, mejores. Sí, expectativas tenemos. ¿Quién no tiene expectativa? ¿Quién no tiene que van esperanza? A ser mejores. Tenemos esperanza, en tanto y en cuanto la vacuna aparezca y que sea ya nomás puesta en los niveles, ya sabemos que a niveles mundiales los padecimientos de vacunas que hay son terribles. Vuelvo otra vez a decir lo mismo, producto de que se quedan los grandes países. Se concentra, claro. Se concentra, o sea, el problema que tenemos a nivel mundial es la concentración de la riqueza. O sea que me parece que la pandemia vino a poner de manifiesto este capitalismo que para nada es social, todo lo contrario. Habrá que pensar cómo y de qué forma tenemos que vivir para todos un poquito mejor y distribuir un poquito más la torta.
Gracias, Rubén, muy amable. No, gracias a ustedes. Muy amable. Rubén Palau, de APIME, analizando un poco esta situación tan compleja de la economía de la Argentina. Ojalá algún día encontremos un camino que nos lleve medianamente por el mismo camino a todos, ¿no? Aunque parece muy difícil, porque hay